noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches, pero ahora para disfrutar el resumen de lo mejor de 8.com. Por supuesto, Canal 30 Tele 1, todos los días, de lunes a viernes a las 8 en punto. Usted nos sintoniza con los tópicos y los actores que hacen noticia. El día lunes, Roy García estuvo con nosotros, quien nos compartió cómo está liderando un movimiento de cara a convertirse en partido político de candidatos no partidarios en el país. ¿Qué nos dijo? Se lo presentamos. Soy el secretario general del partido PAIS, Partido Independiente Salvadoreño, un partido que nace después de los atropellos que se le hicieron a nuestra gente en las elecciones internas de Nuevas Ideas Partido. La diáspora se unió y dijo, ya tenemos que hacer algo, y la única respuesta que encontramos es que tenemos que actuar y entrar directamente en la arena política de nuestro país con un enfoque diferente, pero con un partido creado por la diáspora, por los salvadoreños en el exterior. El partido político está conformado con extractos que nunca han sido tomados en cuenta. Tenemos una Secretaría de Transparencia que va a ser la espina dorsal del partido. Vamos a demostrar que sí se puede trabajar con transparencia sin estar llevando una doble visión, una para el exterior y otra en el interior en lo que se refiere a transparencia. También llevamos una secretaría para los indígenas, para tratar los asuntos indígenas, porque casi 70,000 indígenas están en nuestro país sin ser reconocidos. Creamos grupos afines a nosotros, a nuestros ideales, mantuvimos sedes, pero cuando se hizo partido político, lo agarró una cupulita en Nuevas Ideas que está liderada por Mario Durán y su gente. Ellos hicieron a un lado todo el esfuerzo del pueblo y pusieron solo personas afines a ellos, porque su idea es llegar a la alcaldía y después llegar a la presidencia. Pero lo que nos preocupa es que si eso pasa, vamos a entrar en un problema que solo un solo partido va a manejar la política de nuestro país. Nosotros creemos que nuestro país no lo va a salvar una tendencia política nada más. Esa ideología de un solo partido no es suficiente para sacar al país adelante. Nosotros tenemos que juntar todas las personas de diferente ideología y poner la meta, el país, problemas de país, qué va a pasar, qué vamos a hacer hacia el país. Entonces, nosotros, después de apoyar a Nayib Bukele, entendimos la fuerza que tenemos los salvadoreños en el exterior, porque tú sabes, nosotros somos los que financiamos todos los proyectos que se hicieron de Nayib Bukele aquí. Estamos hablando de las personas, de las directivas, de las sedes, de los eventos que se hicieron. Yo estuve a cargo del evento más grande que se hizo aquí, que era el de Chalatenango, y ese solo 22 personas y yo lo hicimos. Movimos, es la concentración más grande que ha habido a favor de una figura política. En Estados Unidos también, estas mismas 22 personas y yo hicimos el evento más grande en el MacArthur Park, un lugar que nunca había creado una expectativa tan grande. Y Nueva York, la diferencia en Nueva York es que fue un desfile donde hay tanta cantidad de personas, pero para diferentes eventos. Pero el nuestro, en MacArthur Park y en el Valle de San Fernando, fue directamente una figura convocada para ir a ver una figura pública. No es como cuando haces un festival y la gente va y ve a Marito Rivera, a José Lora, toda esa gama de personajes que atraen gente, y de ribete ya le pones un político. Pero no es porque la gente llegó a ver solo a ese político. En el caso de nosotros, sí. Por eso es de que cuando hay un esfuerzo en Nueva York, en todas partes del mundo, tiene que ir vinculado con Los Ángeles también,
porque somos donde habemos una mayoría grande después de San Salvador, de salvadoreños viviendo en el exterior. Roy, ¿se arrepienten ustedes de haber apoyado como candidato al presidente Nayib Bukele? Para darte una respuesta real, pero como mi persona, yo sí me arrepiento. ¿Por qué? Ya veía venir lo que venía, lo que está pasando, yo ya lo vi venir, fue cuando yo me retiré. Pero vean mi video, yo dije, Nayib Bukele no necesita tirarse a la presidencia en este momento. Nayib Bukele lo que necesita es fortalecer el movimiento Nuevas Ideas, necesita llevar alcaldes y diputados, y como un líder de ese movimiento lo vamos a hacer, y cuando él vaya a la presidencia en el 24 vamos a tener todo a nuestro favor. Pero si Nayib Bukele corre en este momento, les dije, y gana las elecciones, se va a enfrentar contra una asamblea legislativa que no está 100% a favor de él. Y ese enfrentamiento ideológico va a estar por año y medio y eso le va a dañar a la imagen de él. También les dije, Nayib Bukele no va a hacer obras de él que haya propuesto él, sino que va a hacer obras que dejó en su momento el frente. Las obras que se están haciendo en este momento es un apéndice del gobierno de Sánchez Serén. Pero la gente, nosotros, con el perdón de nuestra gente, pero le llamamos focas a toda aquella persona que se pone a aplaudir sin analizar lo que está pasando. El fanático, tú ves un fanático religioso, le estás poniendo lo bueno y lo malo de un pastor, pero el fanático cree el 100% de lo que está pasando, es lo mismo que está pasando ahorita. Tiene muchos fanáticos que no entienden lo que está pasando y creen que las obras que se están inaugurando en este momento son obras de Nayib Bukele. Nayib Bukele hasta ahorita, el único que le han dado empuje, aunque ya había un estudio, es el famoso puente de la Chichilco, que nosotros le llamamos. Pero si nosotros lo analizamos, se hizo a la carrera, mal hecho. Se hizo un puente Bradley que se usa para la guerra, que no vale el dinero que se dice que se ha usado, pero nuestra gente y los medios de comunicación están engañando a la población, creando una expectativa que no es real. Y cuando yo digo que yo me arrepiento, es porque yo esperaba algo más de él, porque yo me entregué 100% hacia él. Yo me entregué a que esto que estaba pasando se iba a cambiar. Y yo le decía a la gente, miren, no importa cómo llegue Nayib Bukele, cuando nosotros tenemos gente adentro de la asamblea y la presión del pueblo, vamos a hacer que todo lo que él prometió se haga realidad. Yo no he visto todavía el famoso aeropuerto, no he visto, nada he visto. Y yo lo entiendo por la dificultad que estamos pasando, pero nuestro pueblo no ha escuchado todavía a un Nayib Bukele hablar y decirles, compatriotas, les hice tantas promesas, lamentablemente no es lo que yo esperaba, nunca esperamos esta pandemia, nunca esperamos que no hubieran fondos para estos proyectos, pero la gente lo va a entender, pero la arrogancia no le está permitiendo llegar con su mensaje a la gente y lo único que están haciendo es que los medios de comunicación, los cuales él controla, manden ese mensaje erróneo a la población. Y con esto que está pasando en este momento, me preocupa porque todavía hay mucha gente ciega, fanática, es una focas. Póngame por favor la investigación que hizo contra fondos de Taiwán de Mauricio Flores, de Francisco Flores, de Mauricio Funes, que también ocupó fondos de Taiwán para el programa Conversando con el Presidente, que también el tema del Chaparral, aquí lo tengo, reveló más de 100 millones de dólares en el tema del Chaparral sin terminar, reveló la corrupción total de Mauricio Funes, presidente terminó huyendo del país, reveló la venta de armas del general Munguía Payés, reveló el Faro que existe una tregua entre el gobierno del presidente Nayib Bukele, también lo hizo con el Frente y Arena. Debo de preguntarle a usted, porque tiene más de 200 documentos oficiales de los cuales el gobierno no ha emitido juicio de valor sobre esta situación, y de hecho hay profesionales en nuestro país que desde un inicio hablaban de que cuál era el plan, porque siempre se necesitaba dinero para bajar los homicidios desde junio del año pasado, porque no explicaban
y porque de hecho los 109 millones de dólares de la aprobación del plan de la segunda fase desembocó en que llevara al ejército a la Asamblea Legislativa para la aprobación. Su opinión, ¿qué opinión le merece? Mira, primero hay que ser fanático para no ver la realidad de lo que está pasando. Y en ese aspecto yo creo que debemos de dejar el fanatismo a un lado y empezar a analizar realmente la situación. Me preocupa porque siempre el Faro ha sacado estas investigaciones periodísticas. Creo que mis respetos, porque creo que es el único medio que se atreve a investigar, gastar fondos y llegar hasta el final de esto. Sin alguien así, la situación no se conociera. Y sí, no se ha tirado, no se ha... se habla ahorita de Nayib Bukele, pero también el Faro denunció gobiernos pasados. Eso le da credibilidad. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día martes nos acompañaron candidatos a diputados de diferentes partidos políticos que pretenden llegar a la Asamblea Legislativa con propuestas. De eso hablamos. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. En 8.com le damos la bienvenida al señor Marvin de Portillo, candidato a diputado por el partido PDC. También le damos la bienvenida a Roberto Peña Rubio, candidato del partido Arena como diputado de San Salvador. Le doy la bienvenida a Carlos Mena Guerra, candidato a diputado por el partido Vamos la Libertad. Le doy la bienvenida también a José Carlos Parado, candidato a diputado por el PDC. Bienvenido. En estas elecciones, 3 tipos de políticos van a correr por el voto de todos y cada uno de ustedes, amigos salvadoreños. Por un lado, los que apoyan incondicionalmente al dictador. Y con el dictador me refiero, por supuesto, al señor presidente Bukele. Ahí vamos, la gente que apoya al dictador va a correr por diferentes banderas, no solo por la de Nuevas Ideas. En otros partidos hay gente que está dispuesta a apoyar a estas personas y ustedes lo saben muy bien. Ahí vemos cómo el partido Nuevas Ideas ha hecho coaliciones con el PCN, con Gana, con otros partidos, y ahí se están poniendo ellos en evidencia. Este gobierno lo que intenta es tomarse el control total del Estado. Y una vez tomado el control total del Estado, poder pisotear las libertades individuales y las libertades empresariales. Yo quiero llegar a la Asamblea Legislativa, si el electorado me lo permite y los ciudadanos tienen confianza en su servidor, para defender el sistema democrático y el sistema republicano de gobierno, porque es lo que permite ese balance de poderes, ese sistema de pesos y contrapesos que impide que se pueda gestar aquí en El Salvador, instituir en El Salvador una dictadura. Estamos dispuestos a trabajar para erradicar la corrupción. Otro gran tema es el desarrollo social y económico del país, ¿verdad? El problema social y económico no se puede resolver si no resolvemos el problema de la corrupción previamente. Así es que vamos a trabajar también paralelamente en el tema social, ¿verdad? Tiene que ver igualmente con la salud, con la educación. Cuando yo escucho al señor ministro de Hacienda que dice que no alcanza el dinero, sinceramente solo se me viene a la mente la famosa frase que ellos utilizaban, que el dinero alcanza cuando nadie roba. Y la verdad es que esto es muy curioso porque a lo largo de la historia democrática que hemos tenido nosotros, ningún otro gobierno ha recibido tanto apoyo económico. Ningún otro gobierno. Y casualmente es el gobierno que está diciendo que no alcanza para nada. Y este es dinero que ya estaba en el presupuesto. O sea, estaba ya en la lista de compras, ya estaba en la lista de todo lo que se tenía que pagar. Entonces me llama mucho a mí la atención porque cuando usted administra una empresa, cuando usted administra una familia, cuando usted administra, por ejemplo, los gastos que usted tiene con sus hijos, con su novia, con sus hermanos, usted tiene que ir calculando que le alcance para todo, pero principalmente para las necesidades básicas. Entonces, ¿cómo es esto que aquí ya no hay dinero para los veteranos? ¿Cómo es esto que no hay dinero incluso
para los suministros de salud. Veamos tanto personal médico, tanto personal que ha estado combatiendo la pandemia, que por falta precisamente de insumos de salud adecuados han fallecido. O sea, pero usted ve este jolgorio, ve esta algarabía, ve este bravo, ve estos anuncios de Facebook pagados día y noche con dinero del gobierno, porque para anuncios de Facebook sí hay dinero. Entonces, pero lo que no pueden tapar esos anuncios son los cientos de vidas perdidas y los miles de familias arruinadas por culpa de esta pandemia y precisamente por culpa del mal manejo de esta pandemia. Entonces, lo que sí yo veo es que detrás de toda esta fiesta y de todos estos aplausos que maneja el gobierno se esconden tres grandes carencias. La primera, que ha sido el fracaso total del manejo de la pandemia. Y eso lo vemos reflejado precisamente en todas las vidas que se perdieron y en todas las familias que han quedado destruidas. La segunda es la catástrofe económica a la que este gobierno nos está llevando. Porque esto no es cosa de que vengo yo y me quejo solo porque soy candidato. No, si esto nos va a afectar a todos los salvadoreños. Estas son deudas que yo, que todavía no tengo hijos, ya están endeudados mis futuros hijos y quizás también los nietos. Entonces hay que prestarle mucha atención a cómo va creciendo la deuda. Y el tercer fracaso de este gobierno que yo logro vislumbrar es todas las expectativas con las que llegó. Entonces, pintando una fantástica ilusión de lo que podía alcanzar, pero todo y prometiendo de todo, pero entregando nada. Ahora, cuando no puede entregar todas esas fantasías, viene y dice, ah, no, que es culpa de los mismos de siempre, ah, no, que es culpa de los otros, ah, no, que es culpa de fulano, culpa de mengano. Y esto no es así, señores. Esto es culpa de una mala cabeza, es culpa de malas ideas y culpa de malos planes que están siendo ejecutados o mal ejecutados por malas personas. Por esto, vuelvo y lo repito, enfoquémonos en las personas de bien, enfoquémonos en seguir a los que son buenos, investiguémosle bien la vida a cada persona, que sean preparados, que no tengan, por ejemplo, cuentas pendientes por un lado. Enfoquémonos que sean personas que se han preocupado por prepararse para servirle a todos los salvadoreños, porque El Salvador nos pertenece a todos. La Asamblea Legislativa nos pertenece a todos. El gobierno, todo el aparataje estatal, nos pertenece a todos. Entonces, la República de El Salvador es de todos los salvadoreños o de ninguno. Por eso involucrémonos, por eso preguntemos, por eso hablemos y por eso actuemos siempre con principios, independientemente de lo que esté sucediendo. Entonces, con esto mismo es que yo me he involucrado y por eso estoy aquí. Listo. Voy con don Carlos Mena Guerra, del partido Vamos. Opinión. Bien, el tema del FODES es, digamos, uno entre muchos. Uno quisiera hablar bien del gobierno actual, ¿verdad? Porque criticar puede decirse que es lo más fácil, pero el gobierno no lo permite, no nos deja que hablemos bien de él. Quisiéramos tener un gobierno que funcione bien, porque si el gobierno administra bien el país, nos va bien a todos, ¿verdad? Pero lamentablemente no se deja que nosotros podamos vertir una opinión pública acerca de buenas cosas que esté haciendo. Mencioné anteriormente la ayuda que le dio a las familias, que le llevó unas bolsas de alimentos primero y unas cajas después. Qué bien, porque las familias lo necesitaban, ¿verdad? Pero mi llamado es a que no se dejen engañar con esos obsequios. Las dádivas no pueden durar para siempre, porque la muestra está aquí ahorita. El dinero se acaba, ¿sí? Ya no va a alcanzar para eso posteriormente. Debió estar incluido en el presupuesto lo de las alcaldías. Debió estar incluido en el presupuesto lo de nuestros veteranos, que bien lo han mencionado los colegas acá, son héroes que defendieron la república y la democracia, con los que luché yo lado a lado, ¿verdad? Y los apoyo incondicionalmente, ¿verdad? Luego, la administración del dinero se ve reflejada cuando las personas a cargo no saben cómo hacerlo. Mire, no hay dinero que alcance cuando la gente está a cargo de administrarlo
es incapaz. El ministro de Hacienda, Fuentes, renunció porque ya no soportaba los desmanes y los manejos que el presidente le estaba pidiendo de manipular transferencias ilegales entre ministerios, ¿verdad? Eso debe pasar por autorización de la Asamblea. Y es preocupante además que aparte del mal manejo del dinero y que el dinero no va a alcanzar ni va a alcanzar porque se lo están robando, es la falla institucional que el país está teniendo. La Corte de Cuentas de la República no ha funcionado ni hoy ni antes. Han sido cómplices. Estas instituciones se convierten en cómplices de las malas administraciones como la actual y las anteriores, ¿verdad? Ojo también con estas instituciones que son elegidas en segundo orden, ¿verdad? Con el respeto que se merece el fiscal general de la República, a quien conozco y lo estimo, quiero decirle que está en la lupa de los salvadoreños, no solamente en la de los políticos opositores como nosotros que estamos incursionando en esto. Todo el pueblo salvadoreño lo está escrutando, señor fiscal, ¿verdad? Y hay denuncias de compras ilegales en la pandemia, ¿verdad? Y se ve una investigación tibia, como la de ayer, que se incursionó a los centros penales y parecía eso que estaba todo preparado. Yo quiero darle el beneficio de la duda, señor fiscal, porque usted tiene el monopolio de la investigación en el país, ¿verdad? No se deje que la historia lo recuerde mal, investigue, ¿verdad? Confiamos en que usted la investigación de las compras ilegales que ha hecho el gobierno y por el cual el dinero no alcanza para el FODES, para los veteranos nuevamente y para muchas otras cosas, ¿verdad?, sean investigadas por usted, así como este trance que se tiene con las pandillas. A las pandillas han estado involucradas con los $300 que repartió. Recordemos eso, que se puso a repartir dinero y causó aglomeraciones de gente en medio de la pandemia, ¿sí? Entonces, no nos están jugando limpios. Yo quisiera seriamente hablar bien del gobierno, pero no lo permiten. Él y sus funcionarios, y a ustedes los van a oír negando las cosas, ¿verdad?, hablar muy convincentemente, pero ya hablar más convincentemente ya no es suficiente. Han hablado muy bonito muchos, ¿verdad? Hay que ver los hechos. Por sus frutos los conoceréis, dice el libro de libros. Y miren los frutos que se están dando, ¿verdad? Nosotros también, yo sé que con palabras les estamos diciendo que nos vamos a comportar bien. Pero como les decía anteriormente, me expongo a una evaluación del desempeño, que eso ocurre en la empresa privada y ocurre en las Fuerzas Armadas. Y aquel funcionario cuya evaluación del desempeño sea deficiente, simplemente no pasa, no es promovido, no tiene derecho a reelegirse, ¿verdad? Entonces, el dinero no alcanza porque se lo están robando. Okay. Y los veteranos están pagando el precio y sus familias también. Listo. José Carlos Parada, su opinión. Sí, esta falta de dinero para las necesidades básicas del Estado, pues es manifestación, consecuencia, síntoma precisamente del punto débil de este gobierno, y es el aspecto económico, que es punto débil del gobierno, pero al mismo tiempo es precisamente la espina que está dañando, que está afectando la vida de las familias salvadoreñas, que quieren seguir trabajando para servir solidariamente a los demás en sus negocios, en sus pequeños negocios, en sus empresas, y este gobierno no los deja por un sinfín de circunstancias, pero que se traducen al final de cuentas en la aniquilación de la clase media que, insisto, ya venían los gobiernos anteriores, pero que este gobierno está acelerando hasta el fondo. Ahora, cuando uno tiene, una vez llamé a un electricista para que me hiciera arreglos en mi casa y causó un gran problema, tanto que se fundieron unos aparatos
Y bueno, había que volver a arreglarlo todo, se había equivocado de cables, una cosa así, era, por lo visto no tenía tanta experiencia como decía tener. Mal habría hecho yo de para arreglar ese berenjenal, ese daño, hubiese llamado al mismo que lo causó. Para las próximas elecciones, amigos salvadoreños, estimados amigos, padres de familia, para las próximas elecciones no podemos encargarle a los que han causado este berenjenal la resolución del mismo. Y cuando me refiero a los mismos, me refiero a los mismos de siempre que señala el señor presidente, porque son los que le están ayudando a causar este berenjenal. Son los partidos que en la Asamblea Legislativa deberían hacer oposición, pero en lugar de hacer oposición, están permanentemente apretando el botón. Quiero decir una cosa, no es que lo aprieten porque sean malas personas, ahí hay gente íntegra y gente fabulosa, muy probablemente en esos partidos. El problema es que están sometidos a una disciplina partidaria de corte autoritario. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, también tenemos muy buenos consejos para todos ustedes porque Chocomeller es ideal para combinar con cualquier fruta congelada, ya sean banano, fresa, uva, kiwi, etcétera. Todo de tu predilección. Encuéntralos en supermercados y tiendas de mayoreo. Recuerda, Chocomeller es calidad Meller. El día miércoles arribamos al ombligo de la semana porque estuvo con nosotros el diputado David Reyes, quien aspira a llegar a un escaño del Congreso Centroamericano, el Parlamento Centroamericano, y también estuvo la diputada Marcela Villatoro, ambos del Partido Arena, analizando temas del transporte público de pasajeros, el tema de nuevos empréstitos, etcétera. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. En 8.com. David Reyes está con nosotros. Le doy con mucho gusto la bienvenida a esta entrevista de la noche a la diputada Marcela Villatoro, diputada del Partido Arena. Ustedes saben que las próximas elecciones va a ser la primera vez que vamos a tener elecciones por rostro de alcaldes. Esa fue una iniciativa que trabajamos junto con el alcalde Ernesto Mason, el alcalde de San Salvador, y lo que nosotros hicimos fue buscar que así como eran las diputaciones, que podía buscar la gente por la cara, así se hiciera al mismo tiempo por el alcalde. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no votan por el partido político en el caso de alcalde, sino que votan por la persona. Entonces sí era bien importante pues hacer esta reforma y que se logró, gracias a Dios, y ahora pues va a ser ley, va a ser la primera elección que se va a hacer de esta forma. Existe todo un procedimiento para poder reformar nuestra Constitución. Primero, la iniciativa de ley. La iniciativa de ley debe de llevar al menos 10 firmas de 10 diputados. En este caso no es como cuando los ministros del gabinete de gobierno tienen iniciativa para promover alguna ley. Para reformar la Constitución, no. Tiene que ser al menos 10 diputados los que firmen con su iniciativa de ley esa propuesta. Primero. Segundo, tiene que ser analizada, por supuesto, en la comisión respectiva de la Asamblea, donde ellos tienen que hacer una amplia consulta para poderla reformar. Nosotros los funcionarios públicos debemos de darles el ejemplo a la población. Sí somos personas que cometemos errores porque cualquiera puede cometer un error, sin embargo sí tenemos que dar el ejemplo a nuestros ciudadanos. Sí, también es aprovechando la oportunidad para decirles a las personas que nos están viendo desde sus casas que cuando uno toma no debe de manejar, y eso es bien importante. De hecho, es una regla básica porque no solo estamos jugando con nuestra vida, sino de las personas que nos acompañan. En el caso de Arturo, al parecer, no hubo una buena diligencia por parte de la Policía Nacional Civil. En ese momento la policía debió de haber llevado a Arturo a hacerse sus exámenes toxicológicos para ver si tenía alguna sustancia dentro de sí, pero al parecer hasta hace un par de días o unos 2 días el juzgado de Aguachapán decidió hacerle estas pruebas, pero no sabemos, o yo creería que después de más de una semana pues es bien difícil que se encuentre dentro del organismo de alguna persona algún tipo de sustancia. Y el fiscal general de la República pues no puede actuar hasta que no tenga esas diligencias en sus manos.
Y en segundo caso, cuando es un tipo de delito o un accidente de tránsito donde fallece una persona, pues es un homicidio culposo. Y dentro de nuestra legislación, los homicidios culposos se pueden conciliar. Entonces, en el caso de Arturo, no sé si al final logró conciliar o no con la familia de la persona que falleció, y si es así, pues no habría un tipo de fuero o sea, poder quitarle el fuero, porque ya no existe delito en ese momento. Pero al final de cuentas va a ser algo que el fiscal general de la República deberá llevar a la Asamblea Legislativa y nosotros tomar la decisión. Creo que como grupo parlamentario de Arena vamos a siempre velar por lo legal, también por lo justo. Cuando estábamos con David de la Juventud, nosotros decíamos que íbamos a velar por lo justo, lo legal y lo decente, y creo que eso es algo que seguimos haciendo dentro de nuestra legislatura y vamos a hacer siempre lo correcto. Yo también espero que Arturo, con esta situación que ha pasado, tenga un llamado para su conciencia, para que cambie un poco su actitud. Lamento mucho que alguna persona tan joven como él tenga que pasar también por este tipo de situaciones, pero yo creo que también nosotros somos lo suficientemente adultos como para saber las decisiones que tomamos y pues que no, en un caso como este, lamentablemente no vuelva a pasar dentro de nuestro país, y ya serán las autoridades las que definirán qué es lo que va a pasar o no con el futuro de Arturo. En el caso de él, pues yo creería que debería de considerar si continúa o no con su diputación, que es algo que él debe de verlo, porque sí creo que es momento también de hacer un cambio en la forma de hacer política, y eso incluye también la forma como actuamos nosotros como funcionarios. Como le digo, podemos cometer muchísimos errores, cualquier persona los comete, pero como funcionarios también debemos de tratar de darle ejemplo a los salvadoreños. Ok, David, la misma pregunta para ti. El tema del fuero es uno de esos temas muy polémicos, sobre todo porque hay muchos políticos, y yo no me refiero específicamente al caso de Arturo. Arturo hoy, pues lastimosamente la situación que han pasado nos expone nuevamente el uso indebido del fuero, porque hay muchos otros casos, Sergio. Por ejemplo, cuando un funcionario se escuda en el fuero para difamar a cualquier otro, para hacer aseveraciones que son falsas. La ley del FODES es una ley que tiene un objetivo bien específico, y es generar desarrollos, proyectos de inversión, de desarrollo en los 262 municipios de nuestro país, con un criterio de beneficiar a los municipios más pobres, aquellos que tienen menor cantidad de funcionamiento económico. Es por eso lo importante. Ahora, retomando lo que decía Marcela, tiene todo el sentido. Fíjate que esta ley establece que cada mes, como puede variar, ¿verdad? Bueno, yo escuchaba al ministro de Hacienda en una entrevista ayer, si no me equivoco, que mencionaba que el déficit de recaudación llega ya casi a los 700 millones de dólares, pero han recaudado, no puede haber, no se puede decir que no han recaudado nada. Y esta ley establece que es un porcentaje específico de la recaudación que el Estado ha tenido, que se debe de transferir de forma directa a las municipalidades. Es decir, si no se ha transferido, ha sido porque no ha existido la voluntad política para hacerlo, pero de la recaudación, aunque ha sido menos a lo proyectado, de lo que se ha recaudado, deben de transferirle, porque esta es una disposición que ya la ley establece. Por eso es que no se encuentra razonable cuando se dice que no hay fondos para hacerlo. No tiene mucho sentido, porque recaudación mínima o menos, inferior a la que se proyectó, ha existido. Por lo tanto, en el porcentaje que ha existido, simple y sencillamente tienen que darle cumplimiento a la ley y transferirle a las alcaldías el porcentaje que corresponde de esa recaudación fiscal. Así de simple y así de claro, Sergio. Por eso es que es importante que se haga esa transferencia cuanto antes. En el gobierno pasado, y esto es decir bastante, espero que no se ofendan los funcionarios del actual gobierno, pero imagínate que fueron tan ineficientes en el gobierno pasado, el atraso del FODES era de 2 meses. O sea, si ahorita estamos en marzo, se les estaba depositando el FODES del mes de enero, por ponerte un ejemplo. Pero hoy, hablar de 4 meses de retraso, realmente, como te repito, espero que no se ofendan, porque
están peor que el FMLN. Eso no puede ser. Honestamente lo digo con mucha franqueza, pero yo invitaría a que se haga esta transferencia lo más pronto posible en la cantidad que la ley establece y acorde a la proporción que han recaudado en impuestos o en la actividad económica, que ciertamente ha sido mínima, es la verdad, pero no por eso podemos decir que no se les transfiera el FODES. Entonces, sí hago ese llamado para que se pueda transferir lo más pronto posible, Sergio. Sobre todo, ya Marcela lo mencionaba muy bien, muy claro, los alcaldes son los que tienen ese contacto directo con la gente más necesitada. Es el primero en llegar, es el primero en acudir cuando hay una emergencia, es el primero en solventar una necesidad. Y aprovecho este espacio para felicitar a los 262 alcaldes de todos los partidos políticos. Creo que el trabajo que están haciendo es encomiable, es admirable y merece que les demos todo nuestro apoyo. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. El día jueves estuvieron con nosotros en Noche de Jueves, Noche de Análisis, Marvin Aguilar y el doctor Miguel Fortín Magaña. Abordamos todos los temas que están sobre la mesa. El Fomilenio 2, por supuesto, lo abordamos. También el tema de los desmovilizados. Abordamos el tema de las investigaciones que se están realizando. Solicitud del señor fiscal general de República en la Asamblea Legislativa con relación al desafuero del diputado del partido Arena, Magaña. De eso hablamos. ¿Qué nos dijeron? Se lo presentamos. En 8.com. Le doy la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Le damos la bienvenida a Marvin Aguilar. El gobierno tiene otras prioridades. Y de hecho las prioridades del gobierno, hay que decirlas como son ganar las elecciones a como dé lugar. Y para eso no ha bajado un centavo en la situación de publicidad del propio gobierno. O sea, tú te metes a una página de Google o cualquier cosa y te aparece que Bukele ha invertido en no sé qué cosa, y a mí qué me importa lo que ha invertido Bukele, pero me obligan a decir cosas. Entonces, realmente el gobierno está haciendo publicidad en todas las cosas que le interesan, y por el contrario ha dejado de dar el dinero en situaciones como el FODES. Ahora, no solo ha dejado de dar situaciones como el FODES, es que el FODES es un porcentaje y tú lo sabes. Entonces, resulta que está comprando, como tú acabas de mencionar, no sé cuántos cantidades de equipos con una cosa. Hay quienes dicen que inclusive en acuerdos con algunos líderes religiosos, yo no estoy bien enterado de eso. Yo entiendo que el presidente va a vetar ese decreto por inconstitucional. Nuevamente va a alegar que la Asamblea está de alguna manera interfiriendo en las competencias del Ejecutivo. Y en base a eso entendería yo que el presidente va a vetar este decreto. Eso por un lado por la apreciación que pueden estar o no de acuerdo a algunos que es inconstitucional ese decreto que el presidente ya anunció que vetará. Lo que presagio es que es posible que vaya a la Asamblea y la Asamblea puede superar el veto nuevamente, y esto irá irremediablemente a la Sala de lo Constitucional para que determine si efectivamente es constitucional o inconstitucional lo que alega el Ejecutivo. Sí. Quiere decir que nuevamente el presidente va a poder culpar a la Asamblea Legislativa de que al no aprobar como él pidió y él conseguir esta otra contrapartida, si tú quieres, de 1.000 millones en los Estados Unidos, va a parecer que el presidente sí
consigue recursos y la Asamblea Legislativa no le aprueba recursos. Entonces, esto es cómo se maneja, pero doctor, es cómo se maneje esto de manera publicitaria. ¿Vea? Es la percepción. Acuérdese que en política... No, pero es que no ha pasado, Marvin. No, bueno. No ha pasado. O sea, eso podríamos aducirlo cuando ya pase. Exacto. El presidente va para Estados Unidos. Sí, pero va regañado, Marvin. No va por una condición Acuérdese que hay una frase histórica que la dijo el presidente Roosevelt, ¿no? En relación a Anastasio Somoza. Sí. Es un hijo de P, pero es nuestro hijo de P. Entonces Estados Unidos, más que pero amigos... Pero este no es hijo de P de Trump. Más que solo es amigos, tiene intereses. Y los intereses en este momento, doctor, geopolíticos de Estados Unidos en relación a Venezuela pueden ser mucho más importantes. El Salvador no hace diferencia sobre Venezuela. Fíjese que no es en sí por lo que El Salvador pueda tener de peso político en el hemisferio, sino es de la ayuda que El Salvador pueda prestarle a los Estados Unidos en ese caso. No, Marvin, el presidente de El Salvador es alguien que está jugando con China y con los Estados Unidos. Y lo que está haciendo el embajador de los Estados Unidos es manteniendo a un niño malcriado para que no se vaya del lado de China. Pero debería de... Pero ese es el embajador, no Pompeo. Bueno, porque acuérdese, Marvin, que Pompeo ahora ha tenido una relación totalmente diferente. Ha dicho de Trump, ¿cómo se llama? De este hombre, de Bukele, ha dicho cosas totalmente diferentes de las que dice el embajador. Hasta día de hoy, si se fija, y a mí me llama, mire, doctor, yo tengo una posición bastante muy parecida a la suya en este aspecto. Fíjate que por presiones de los Estados Unidos fue que la Sala de lo Constitucional salvadoreña declaró terroristas a las pandillas. A la MS, sí. A la MS. A las dos, pero a la MS. A las dos. Porque en Estados Unidos el término terrorista fue la primera vez que se utiliza con estos grupos en Estados Unidos. Correcto. La Sala de lo Constitucional salvadoreña retoma esa doctrina y por presión era la embajadora, si usted se acuerda, Mari Carmen Aponte en esos momentos. Sí, pero la posición de Mari Carmen Aponte e inclusive la de la embajadora Maines es diferente. Era antipandillas. Pero mire Marvin, si me permite hablar, porque si no solo usted va a hablar. No, espéreme, pero la cuestión es esta. De repente viene y hoy el embajador cambia esa posición que habían tenido los embajadores estadounidenses, con la frase que dice que no importa la forma en que se haya logrado la paz, sino mantener la paz. Sí, pero mire Marvin, o sea, el embajador ha tenido una posición bastante criticable para muchas personas, incluyendo en los Estados Unidos gente del Departamento de Estado. En cuanto salió la noticia que no debemos olvidar de El Faro, en cuanto el Faro hace una valoración sobre la posibilidad de que Bukele haya estado negociando con una organización terrorista así definida por los Estados Unidos, como muy bien usted acaba de decir, en ese momento mandan a llamar a Bukele. Bukele no va de plácemes con los congresistas y con los senadores. Va mandado a llamar precisamente para investigar un poquito la situación. La gira ya estaba, pero la condición así ha cambiado drásticamente a partir de lo que el gobierno aquí en El Salvador, y usted lo sabe, Marvin, el gobierno en El Salvador no quiere que se hable de la tregua. Y yo estoy casi seguro que esta cosita que no es tan chiquita de que ha puesto a Félix Ulloa, al que yo considero una buena persona, a que haga, y que de hecho creo que lo quieren embadurnar, a que haga una modificación una investigación para la modificación de la Constitución. Solo déjeme terminar, Es una comisión. Pues sí, pero usted sabe que el Ejecutivo no tiene la facultad para pedir una reforma a la Constitución. Claro, Marvin. Tienen que ser 10 diputados. Pues sí, pero, y mientras no existan esos 10 Marvin, diputados, déjeme terminar la frase, porque es que si no van a hacer monólogos. Mire, o sea, yo lo que le estoy diciendo es lo mismo que usted está comentando, pero la realidad es que el Ejecutivo no solo no tiene la facultad para hacer esto, sino que no es el momento ni siquiera para esta comisión. ¿Por qué la saca? Mi opinión es que ha sacado esto para que la gente empiece a hablar de esta. ¿Y cuándo es el momento? Opinión.
¿Y cuándo es el No momento? sé, pero el día de hoy la gente estaba hablando de que Bukele tiene relaciones directas con las maras, con las personas a las que llamó 1000 veces malditos, resulta que él mismo se maldice. Entonces, Marvin. ¿Quién debe resolver ese punto? Es Es la Fiscalía General de la República. Sí, Marvin, pero entonces aparece la noticia. Y debe de Eso allá en mi detener- pueblo se llama, se llama cortina de humo. Y esto es lo que ha hecho el señor Bukele y es lo que quiere hacer, una cortina de humo. Pero allá en el extranjero esa cortina de humo no ha existido. Porque resulta que todos los periódicos, usted lo sabe si es un hombre culto que lee los periódicos internacionales, esta ha sido la comidilla de prácticamente la semana pasada. Entonces, Bukele tiene el peor lío político internacional en sus manos en este momento. Y debería aclararlo. Pues sí, para eso va a Estados Unidos, aunque tenía la cuestión hecha desde antes, resulta que va a Estados Unidos porque ahora le están preguntando, hable con Pompeo, hable con los congresistas o con los senadores. Ya Bukele no es el niño lindo que apareció en la Heritage Foundation al principio de cómo se llama, no, ni siquiera había entrado, sino que estaba era presidente en la electo. transición. Exacto. Y en ese momento la gente, ay, qué lindo el presidente y hay que darle el beneficio de la duda. Ahora ha resultado que el hombre dicta la ley. Vaya, usted me acaba de hacer un análisis sobre por qué podría vetarse la ley. El presidente Bukele dijo que iba a vetar la ley antes que la hubiera leído. Y Marvin, el problema con Bukele es ese, o no sabe leer o no le importa leer. Y entonces resulta que dice que va a vetar las leyes sin siquiera haberlas leído. ¿Qué quiere decir? Que no es el fondo lo que le importa, sino que sea él el que gobierna. Le voy a explicar eso. Usted sabe que antes de aprobarse cualquier decreto en la Asamblea hay un dictamen de cómo se va a aprobar ese decreto. Él no lo había leído, Marvin. Ese dictamen lo tienen todos los partidos políticos, incluyendo Gana y Cambio Democrático, Sí. que son aliados del presidente en la Asamblea Legislativa. Bueno, Gana es el partido del presidente. Entonces, ese partido le hace llegar el dictamen de cómo se va a aprobar antes de que se apruebe. Porque se lo dan a toda la fracción. Sí, eso lo entiendo perfectamente. Entonces, el presidente ya sabe de antemano, porque le llega el dictamen. No, pero no ¿verdad? lo han aprobado. No, digamos por que eso, siquiera pero por le dice- elegancia debería No, de esperarse. No, digamos, es que acuérdese que lo que hay es una confrontación entre órganos. Sí. La elegancia suele quedar a un lado, Bueno, ¿verdad? este nunca lo tuvo. Bueno, entonces, pero suele quedar a un lado. Entonces el presidente no es que no sepa. ¿Cómo no? El presidente, lo que se va a aprobar, me refiero. ajá. Al presidente le llegan ya los dictámenes cómo van a bajar al Salón Azul. O sea que eso lo tienen todos los partidos, los jefes de fracción, por ejemplo. Les avisan para que los diputados que van a votar o no a votar o están en contra decidan cómo van a votar cada uno. Entonces, si le llega a los 84, ese dictamen le llega también al presidente. Pues. Sí, pero no ha habido la votación, Marvin. Entonces, Pero ya está el acuerdo político, sí, me pero refiero. algunas veces ha sucedido, y no pocas, que un acuerdo... ¿Cómo se eligen, por ejemplo, los funcionarios de segundo grado en la Asamblea? Se Así toma es. una decisión en la comisión política, abajo ya los diputados ya saben. No, pero esta es otra cosa, porque aquí Pero es que así se aprueba todo. el diputado no es Pero es que diputado así de un se- partido. Pero así se aprueba todo. No, lo que le quiero el decir. diputado es diputado de la República y usted lo sabe. Sí, no, claro, Entonces, claro. entonces el diputado puede, Representa por al objeción pueblo. de conciencia, en un momento determinado votar o En no contra, votar. exacto. ¿Ah? En contra, a favor, abstenerse. exacto. Exactamente. Tiene varias posibilidades. Entonces, usted no... Por eso recibe el dictamen antes. Por eso recibe el dictamen antes, pero todavía se discute en Sí. el pleno. En el pleno, así es. Entonces, la situación es que este presidente se ha encargado de repetir constantemente que va a vetar las cosas antes siquiera de que aparezcan. Yo le entiendo su punto de vista, pero más allá de la forma o de lo formal, existe, mi querido amigo, una posición de un presidente que se ha vuelto confrontativo y que se ha vuelto de entrada, si no me dan lo que yo quiero y como lo quiero, entonces mire, voy a decir una cosa, Marvin. Este presidente, y se lo digo aquí en cámaras, este presidente tenía un montón de médicos aliados al principio de su gestión. Ahorita no hay médico que quiera a este presidente, con excepción de los que trabajan con él y que no pueden decir nada. Y no es que lo quieran, sino que no pueden decir nada. Pero realmente a estas alturas este presidente sigue oponiéndose a que se dé el seguro de los médicos, sigue oponiéndose a que se dé todas las condiciones relativas a
a los médicos y por supuesto se hizo enemigo de los médicos. Lo mismo le va a pasar con los veteranos, porque ahí es donde usted me decía o comentaba hacía un ratito que realmente pues la percepción iba a ser favorable al presidente. Yo digo, puede ser, pero también puede no ser, Marvin. O sea, eso depende de cómo se manejan las cosas. Claro, acuérdense que como lo que hay es una confrontación entre órganos donde la Asamblea Legislativa tiene que exponerle al pueblo qué es lo que ha decidido y por qué decidió como decidió, y el presidente también tiene la forma de comunicarse con la gente. Esto es una especie de lucha, si usted quiere. Hay una cosa que se llama, usted lo sabe, el discurso hegemónico, la narrativa. Sí, claro. Quien imponga la narrativa es el que gana la percepción de la gente. Y hasta ahora el presidente ha tenido una mejor narrativa. Ha tenido también la de acuerdo narrativa. con usted. Más allá que usted me diga que es cierta, que es falsa, que es malintencionada, que es convenenciera. Sí, sí. Pero es la realidad. Así ha sido. Es la realidad. Acuérdese que durante 20 años Arena manejó la narrativa y la manejó también que hasta usted y yo votamos por ellos. Pues sí. Entonces, y esa es una situación que continúa siendo así por las redes sociales, por los medios de comunicación. Es que el que ha ganado por términos generales, vamos a decirlo, el que ha ganado cada elección presidencial ha manejado mejor la narrativa. También lo hizo el FMLN. Y hay otra cosa que queda comprobado con el caso del fuero del diputado, solo paréntesis. Cierto, tenía razón. Tenía razón. Paréntesis, solo que queda comprobado es que las leyes están hechas en el país para que quien tenga el poder las utilice a su favor. Entonces, eso... Bueno, no sé si en eso tenía razón, pero sí tenía razón en que no iba a pasarle nada al diputado. Claro. Sí. Es que eso se veía venir. Y fíjate que aquí fue donde yo escuché por primera vez, que lo dijo aquí el doctor, que a través del cabello se le podía realizar la prueba. No del alcohol, pero sí de las drogas. Pero entonces la fiscalía solicita eso. Imagino que lo estaban viendo. Pues sí. Pero la defensa dice que no. Ya va a salir. Por el fuero. Pero eso es falso, Marvin. No, bueno, usted como abogado lo sabe. Pero explíquele usted a la Cámara. O sea, ahí es donde te digo. La Cámara dijo que se lo hicieron. No, es que fue la jueza Abundanza la que dijo que no. No. La Cámara autorizó la prueba de sangre, pero no dijo lo del cabello. No diga. Entonces, cuando dijo medicina legal, bueno, entonces si sangre salió negativo, vamos a proceder al pelo. Entonces dijeron, no, porque la Cámara no ha autorizado el pelo. ¡Qué sinvergüenza! Y como tiene fuero. No, pero que el fuero es otra cosa. No, de acuerdo, si eso estamos aquí, Pues pero ni usted es el de medicina legal, ni vos sos el de la Cámara, ni yo soy el juez. Tiene razón, lo ha descrito en 3 palabras. ¿Verdad? Pero como los que están allá, como medicina legal, como Cámara y como juez son otros, entonces, ¿verdad? Han puesto al servicio del diputado la ley. O sea, fíjese, doctor, y te cuento esto, cuando vi esto, ustedes saben a qué nivel el fuero no le puede usted ni tocar un pelo a una persona. Bueno, aquí es literal lo del pelo. Sí, no, es literal. No, pero también existe. Al rey y al papa. Es más, usted sabe que al papa no se le puede hacer autopsia. Nada, el papa muere y le avisan a usted, se murió el papa de esto y creámoslo. Porque el Papa es intocable, su cuerpo no es de ninguna manera. No sé, tengo que investigar. ¿Sabe cuándo supe yo eso? Es cuando murió el Papa Juan Pablo I. Que usted se acuerda que duró un mes nada más de papado. Duró 33 días, para ser exacto. Exactamente. Entonces resulta que él se manejó la versión de que lo habían asesinado, que lo habían envenenado. Cosa... muy ancestral en el Vaticano, morir envenenado. Sí, pero la verdad es que lo que también se dijo, y es lo que muchos creemos, es que fue un infarto, ¿verdad? Por eso, usted por creyente. Pues sí, y usted por no creyente. Sí, por no creyente, yo como Santo Tomás, ¿verdad? Entonces resulta que habían varios que plantearon esa hipótesis y el gobierno italiano quiso ejercer jurisdicción sobre eso y se dijo, primero no, porque no, pero ahí la cosa es diferente. Es que el Vaticano es un estado diferente de Italia. Exacto, pero también alegaron esto, alegaron de que el cuerpo del Papa no podía ser, porque nunca se le ha hecho autopsia a nadie. No sé, Marvin, le voy a explicar una cosa. Pero bueno, pero para que lo sepa el público, a los papas se les embalsama. Claro. Entonces sí se tocan los cuerpos. Pues sí, pero no se les hace autopsia. Porque antes no se hacían autopsias. Bueno, pues ni ahora. No sé, ya voy a averiguar, ahí le digo a la próxima. Entonces, la cosa es de que
A ese grado hemos llevado el fuero aquí, donde ni siquiera un pelo se le puede, y esto es literal. Esto es literal. Ni un pelo se le puede tocar al diputado. Analiza eso. Claro, pero ¿y si fuera el doctor Fortín Magaña, va? Lo tiran al suelo, le dan con la cacha en la cara, va, y después le preguntan cómo se llama. Así sería. ¿Cómo era la guardia? ¿Se Así acuerda, sería. Que el guardia Así se sería. ponía en posición con el G3 y a la boca, va. Entonces, 2 veces, va. Entonces después le preguntaba cómo te llamas. Entonces, pues, de alguna manera, doctor, la ley está hecha aquí para el que está desde el poder. Eso Dios mediante, Marvin, vaya cambiando. Dios mediante llegue un día, usted y yo, y por supuesto Sergio y toda la gente de bien. Usted lo deja a la metafísica. No, el cambio. El Dios sí. mediante es metafísico. Bueno, será metafísica, pero es una forma de hablar también. Bueno. Y es una forma que demuestra también mis creencias. Porque yo sí creo que primero Dios, y eso es literal. Pero ayúdate que te ayudaré. Por supuesto, por También supuesto. los ciudadanos. No, sí, es que yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué cree que usted y yo estamos aquí hablando y exponiéndonos? No, pero acuérdate que hay mucha gente que cree que usted y yo estamos aquí y aburrimos, ¿verdad? Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y por supuesto llegamos así al día viernes al finalizar todos estos resúmenes que le hemos compartido con todos ustedes y por supuesto nos despedimos de todos ustedes no sin antes decirle que se quedan con Fundación Ayúdame a Vivir. Tremendo el trabajo que están realizando, al igual que lo están haciendo por supuesto la Teletón y Fundación del Hospital Benjamín Blunt. Soy Sergio Méndez, los espero la próxima semana, no se lo pueden perder, 6:30, de lunes a viernes por Canal 30, Tele 1, así están las cosas, hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida, será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.